a la señorita Federica Mariconda, licenciada en Ciencias de la Comunicación, candidata a vicegobernadora, acompañando a Sergio Vallejos por Evolución Liberal dentro del Frente Unidos por San Juan. Muy buenos días, Federica. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Federica? Buen día. Bien, buenos días, saludo a los dos Danieles y por supuesto a la audiencia de Radio Alas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Federica, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención. Felicitarla, obviamente, porque, bueno, han hecho una muy buena elección para, de alguna forma, debutar. Evolución Liberal era la primera elección en su historia, claro. Era la primera presentación en sociedad y nada más ni menos que haciendo una muy buena elección el binomio, no el binomio porque es la elección que queda pendiente, el partido que debe jugarse todavía, pero bueno, los candidatos a intendentes han hecho muy buena elección el último domingo pasado, ¿no, Federica? Así es, le agradezco muchísimo la valoración. Realmente fue titánico, porque competimos con candidatos instalados de décadas. Claro. Y todos nuestros candidatos jamás habían participado en política. Ninguno de nuestros candidatos departamentales habían participado antes. Gente nueva en esto, gente con muchas ganas de hacer un cambio de verdad y totalmente, si se quiere, y cuesta mucho instalar un candidato de un día para el otro. Así es que estamos sinceramente muy satisfechos con los resultados en esta elección que no debería haberse realizado, porque debería haber pasado como en Tucumán, cuando la Corte Suprema pide que se imponga la medida cautelar pedida por Sergio Vallejos para San Juan. Estas elecciones deberían haberse frenado hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Exactamente. Entonces, pero obviamente acá hay mucha necesidad de presión, incluso de las disposiciones, y la elección fue igual. Y fue absurdo que se voten a diputados sin su candidato a gobernador. Todo ha quedado tergiversado de alguna manera. Sí. Y creemos que de verdad los guarismos incluso hubieran sido mucho más favorables si la elección hubiera sido cuando tuviera que ser y con los candidatos y tuviera que votarse también candidato a gobernador y vice. Sí, adelante. Sí, ok. Eso por una parte. Sí. Así que bueno, estamos muy conformes, pero sobre todo porque a la luz de los hechos, con la trampa de la ley de lemas, aun cuando el candidato más votado fue uno de los candidatos de nuestro frente, como Marcelo Rego, en la sección de diputados, se ve claramente, los diputados Marcelo Rego tuvieron la mayor cantidad de votos, hubiera quedado consagrado como gobernador Sergio Uñac. Entonces nuestra gran victoria del domingo fue que realmente Sergio Uñac no pudiera participar y quedar consagrado gobernador por fuera de la Constitución, es decir, violando la Constitución provincial. Creo que ese ha sido el gran mérito de Sergio Vallejos y Evolución Liberal. Federica, tuviste la oportunidad de ver, vamos a quemarlos, a el fiscal de Estado Albor. En una vuelta más del programa que conduce nuestro colega Diego Sheikman. No lo vi, solamente me lo comentaron, lamentablemente no lo pude ver. Cuéntenme ustedes cuál es la apreciación de ustedes. Le llenaron la cara de dedo los colegas, sí, directamente. Te lo deben haber dicho entonces, Federica. A ver, sí, y a ver, nosotros en esto, y ayer fue muy claro también, inmediatamente Sergio Vallejos, cuando nosotros nos enteramos que la Corte no dio lugar a la presentación que hizo el gobierno de la provincia pidiendo que los miembros
de la Corte se excusaran. Nosotros, Sergio Vallejo inmediatamente lo que dijo es: yo lamento que Sergio Uñac está haciendo este papelón jurídico a nivel nacional, porque realmente con esto queda muy mal plantado él en el concierto nacional que se está viendo, y está dejando muy mal también, está arrastrando en este desprestigio a toda la institución sanjuanina. Nosotros desde adentro ya sabemos, en San Juan sabemos que acá no hay división de poderes, sabemos que el actual gobernador presiona las cosas como con fuerza, como de lugar, pero ahora esto ya se está trascendiendo a nivel nacional y está cada vez haciendo peores acciones que están poniendo más en evidencia su autoritarismo y su soberbia frente a el máximo tribunal de justicia del país. Bien. Hablemos un poquito de los resultados del día domingo, porque, bueno, no le vamos a decir a una licenciada en comunicación cómo manejar los medios, y cuando muchas veces una noticia puede ser tendenciosa por algunos y no tanto, o un poco más objetiva por otro medio. Te digo esto porque el diario de mayor tiraje de la provincia de San Juan, en su versión online, hoy con la firma de un colega de apellido Río, habla justamente de que el doctor... Se me está cortando mucho la recepción del audio. A ver cómo nos... Ahí mejor. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Sí. Bueno, te decía de que no vamos a hablarte ni darte clase a quien es licenciada en comunicación de los medios. Y directora de diversos medios, etcétera. Escritora. Estuvo también en Buenos Aires trabajando en algunos medios de comunicación como lo eres tú. Pero, a ver, hay un medio de comunicación, Diario de Cuyo, con la firma de un colega de apellido Ríos, que habla justamente de que el gobernador de la provincia, el doctor Uñat, con esta agrupación de que tiene que ver, ¿no?, de su lema, el lema de él, o su sublema, le sacó 14.232 votos más a Orrego en la provincia. Pero bien, esto tiene que ver sin ninguna duda con la tendenciedad que le da algún medio de comunicación. Ahora, hay otro medio de comunicación que es un poco más objetivo y que tiene que ver con el diario Huarpe, con otra colega que ha firmado, de apellido Gremoliche, y que habla y dice: ¿quién ganó estas elecciones? ¿Las ganó Uñat? ¿Las ganó Gioja? ¿Las ganó Orrego? Porque habla de la objetividad de lo que ocurrió justamente en estas elecciones. Y dijo: a ver, en el Gran San Juan, Sergio Uñat, con sus candidatos a intendente, hizo una excelente elección en el departamento de Rawson y nada más. Porque el departamento de Chimba ganó Gioja. Y en el departamento capital, Rivadavia y Santa Lucía, ganó Orrego, o el frente de Orrego. También habla un poquito de cómo queda la Cámara, porque recordemos que el gobernador, muy enojado, la noche del domingo, dijo que sacó el 75% de la proyección de los votos en la provincia. Claro, contaba los votos de Gioja, pero en realidad, cuando dijo también que se llevaba 23 diputados, claro, contaba los diputados que posteriormente se conocieron que son de Gioja. Ahora, sabemos también que Gioja, dentro de la Cámara de Diputados, tiene un bloque separado al oficialismo, lo cual implica que se va a quedar con 19 nada más. Orrego va a tener 12 o 13, porque los libertarios están peleando uno más y podrían tener 2 o quedarse con 1. Pero además también esta periodista, muy objetivamente, habla de los funcionarios de Gioja y cómo les fue en estas elecciones. Y dice acá: los únicos ganadores de los funcionarios de Gioja fue Munizaga, que si bien es cierto, es secretario de Estado, pero tiene rango ministerial, o secretario de Seguridad de la provincia, que es el nuevo intendente electo del departamento de Rawson.
y Abayay, ministro de Acción Social de la provincia, Desarrollo Social de la provincia, que ganó ampliamente también en el departamento de Pocito. Ahora, hubieron otros ministros, como en el caso de la ministra de Salud, como en el caso del ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, el subsecretario que tiene justamente Desarrollo Social, que perdieron. De los 6, perdieron 4. Solamente 2 funcionarios importantes de UNIAT ganaron las elecciones. Y recordemos también que, si bien es cierto, Orrego perdió un departamento como intendente, pero ganó lo que es justamente la diputación el 9 de julio, ganó un departamento grande, importante, como es Capital, y también el departamento de Sarmiento. Así que muy bien las expresiones de nuestra colega en el medio de comunicación Huarpe, que dice, en realidad, ¿quién gana la selección? Y ella hace una proporción y dice, si sumamos los electores del Gran San Juan, Orrego podría ganar las elecciones de gobernador porque salió primero en Capital, en Rivadavia y en Santa Lucía. Gioja ganó en Chimba y solamente Uñat ganó en el departamento de Rawson. La verdad que no está nada dicho para las elecciones de gobernador, ¿no? Totalmente, excelente análisis sobre cuál es la verdad y contraponiendo el análisis que se hace según qué medio o según qué periodista. Ya decía el poeta, parece que nada es verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Claro. Y lamentablemente por eso depende de dónde uno se informa, es la versión de realidad a la que uno accede. Uh-huh. Y por eso es tan importante siempre defender los principios de la libertad, porque gracias a que puede haber y hay que defender la libertad de prensa, vamos a tener acceso a distintos medios donde veremos la verdad desde diferentes ángulos para sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Uh-huh. Claro. Entonces, cómo con los mismos números se puede contar o ver y analizar de diferentes maneras. Eso fue el principio de lo que me estaban planteando. Y en esto hay que ser muy claro, señor Sergio Uñac, deje de torcer los números y contarlos de manera parcial, porque realmente el domingo usted ha sido un gran derrotado. Ganaron algunos candidatos a intendentes suyos, es verdad, hubo mucha, pero hubo más peso en el caudal que podían aportar algunos intendentes que el que aporta ya él. Por eso es que quiso también hacer la trampa de la ley del lema, porque sabe que sin los votos de Gioja él no iba a ninguna parte. Uh-huh. Por eso quiso adelantar las elecciones para separarlas de las nacionales y quiso forzar todo a como diera lugar, y así todo no le ha sido suficiente. Él no ha ganado, no es victorioso como quiere mostrarse, porque Chimba ya no le pertenece. Chimba ganó Gioja, solo Rawson pudo demostrar algo de fuerza, pero también, digamos, acá hay que decirlo con todas las letras, que los votos de la oposición no llegaron con las urnas cuando arrancó el comicio. Claro. Uh-huh. Había muchos presidentes de mesa, y tenemos videitos y todo, que ocultaban los votos de la oposición. Estas autoridades de mesa no fueron objetivas y parciales. Quienes querían poner una denuncia no se las tomaban fácilmente. Hubo irregularidades con presidentes de mesa que querían hacer firmar los votos solo al presidente de mesa y a sus compañeros, no por todos los fiscales, sin contar la cantidad de colchones, hasta
Claro. calefones, Sí, sí. bolsones. Sin contar las dádivas. Así es. Y otra cosa, y esto ya hablando en el análisis del número, un 40%, casi un 40% de la población que no votó. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Esa gente es la gente que no la llegan a votar, que no la trasladaron y que quizás no vieron la necesidad de votar ahora porque era una elección donde tampoco se jugaba el nombre del gobernador y vice. Claro. A esto le agregamos el desconocimiento de lo que es una ley de lema por gran parte de la sociedad, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces hay que ver en las elecciones al gobernador realmente cómo juega la cosa. Y en eso también creo que ustedes plantearon sobre el final el caso de Sarmiento. Sí, sí. El ministro de gobierno de Sergio Uñac perdió, y digámoslo en criollo, por paliza en su departamento cuando era uno de los números puestos. Claro, sí, sí. Y en Rivadavia trataron de poner a dos funcionarios, uno la ministra de Salud, que ha hecho una buena gestión quizás en salud y que puede ser una excelente persona, pero poniéndole todas las fuerzas que pusieron, no, sinceramente no les alcanzó, no les llegaron a los talones a los candidatos de la oposición, sí, sí, en cantidad de votos. Sí. Entonces, y Capital, donde Emilio Baltrocchi en el último tramo hizo, trató de empezar a mostrar gestión por todos los rincones de la provincia, cuando durante 4 años no había hecho gran cosa, Claro. También el resultado fue aplastante. Entonces, yo no sé de verdad que... Federica, Federica, ¿nos escuchás? ¿nos escuchas? A ver, vamos a ver. ¿Te escucho ustedes? Sí, ahí está, ahí sí. lo escuchamos bien, sí. Bien, perfecto. Realmente no hubo victoria para Sergio Uñac, Claro. y la mayor derrota es que él no pudo decir que se consagraba gobernador. Exactamente, yo me quedo con las expresiones que ha dado nuestra colega Ana Paula Gremoliche de Diario El Guarpe, que deja abierta justamente esta elección, que seguramente todavía no tenemos fecha, pero una vez que se despida la Suprema Corte de Justicia vamos a ver cuándo se va a elegir gobernador y vice en la provincia de San Juan. Está todavía la cancha, el partido hay que jugarlo, si lo llevamos a términos futbolísticos, y ahí son 11 contra 11 y seguramente la sociedad va a decidir quién es el ganador y quién no. Hasta acá, algunos departamentos pertenecen al oficialismo y otros a la oposición, así que hay que jugarlos. Pero queríamos hablar de otro tema también. Te llevamos el plano nacional y le preguntamos, ¿no?, a la Federica política, es decir, con ver, experiencia política. ¿Tuviste la oportunidad de leer la plataforma de Javier Milei, Federica? Estaba en eso, tenía una mañana de muchos llamados. Tienen ustedes algunos tips, ya hablábamos hablando. Bueno, a ver. Justo vi que lo habían sacado acá en La Nación, pero he estado atendiendo otros medios, Bien. les pido mil disculpas. No, pero a ver, Federica. Vayan contándome y lo vamos Bueno, conversando. vuelve a achicar el Estado, volver a las privatizaciones, pero lo más político sigue centrado en la libre portación de armas. Sinceramente yo tenía derogar la ley de aborto. Derogar la ley de aborto. Muy anacrónica, muy dogmática, muy hasta religiosa. Bajar las jubilaciones. Bajar las jubilaciones, eliminar el sistema de salud pública, este tema de la educación en manos de los papás, tipo voucher. Bueno, ¿qué opinión te merece esto, Federica? ¿Qué es lo que ella venía comentando, Federica? Exacto, a ver, a mí hay muchos de los postulados tan dogmáticos que da Javier Milei que no me gusta, sobre todo porque él se está mostrando con una incapacidad en su mismo discurso y en los mismos postulados que ahí estoy tratando de leer rápidamente. Él está desconociendo que tiene que gobernar para un país en donde aparte no va a tener fuerza en el Congreso,
y que tenemos que empezar a hablar, y a mí me genera mucho temor, sus postulados aparte son una muestra también de su temperamento, de quién es Javier Milei. Y me parece que una persona como Milei es muy peligroso que la sigamos dejando crecer, porque una persona que no puede controlar sus impulsos, su forma de expresión, mucho menos va a poder controlar un equipo, un juego democrático y un país. Exacto. Entonces, sí, puede tener algunas medidas más acertadas que otras, y se pueden discutir. Él quisiera eliminar el Banco Central, quizás hay que decir que el Banco Central tiene que ser realmente independiente. No sé si él es capaz de escuchar. Ese es el tema. Entonces, hay cosas que uno puede decir, bueno, portación de armas. En Buenos Aires estamos viendo, por suerte acá todavía no, que el ciudadano de a pie están llevando armas mucho, porque a veces hemos entrado en un juego que parece el lejano oeste. Sí, claro. En parte del conurbano bonaerense, ni hablar en Rosario. Ni hablar en Rosario. Ojalá no nos llegue, pero perfectamente podría llegar. Entonces estamos con un país en donde las cosas realmente se han salido de la órbita. Lamentablemente el kirchnerismo es tremendo, todo el daño que nos ha causado, pero no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Que creo que el otro extremo lo está encarnando Milei, y cada vez se le nota más. Claro. En lo personal yo sí adhiero a adhiero totalmente la ley del aborto, pero es una postura mía personal de siempre, y de todas formas, por sobre mi postura, yo creo, más que en lo que yo pienso, creo en la fuerza del debate en el Congreso, creo en la fuerza del debate en las legislaturas, creo en el juego democrático, creo en que tenemos que escuchar a todas las expresiones. Entonces, a ver, yo soy una convencida defensora de las dos vidas, pero no creo que haya que imponer ideas, sino que tenemos que ser republicanos, democráticos, y empezar a recuperar un país serio, no de líderes mesiánicos. Federica, también otro de los puntos tan polémicos es, seguramente vas a leer, si no lo has leído, bueno, los libertarios proponemos una nueva doctrina de seguridad nacional, algo que sinceramente aterroriza, porque ya lo hemos vivido los argentinos, Federica, eso, ¿no? Esa expresión de seguridad claro, nacional. A ver, yo estoy viendo como que estamos atrasando. Exactamente, claro, por eso te decía anacrónico. Volver a la década del 70, en algunos casos, y uno lee otras cosas, es como volver a las cavernas, donde cada uno con un garrote le pega al otro. Claro. Es muy peligroso. Nosotros tenemos que ser, justamente con todo lo que ha costado estos años nefastos de dictadura, y que las heridas se iban cicatrizando hasta que vino el kirchnerismo y volvió a abrirlas, claro, y nos volvieron a enfrentar a unos y a otros. Sí creo que tenemos un saldo histórico con las víctimas del terrorismo, pero tenemos que superar, tenemos que ponernos por encima de la grieta, no volver atrás. Y es muy importante el tema de la seguridad, pero hoy tenemos que tener muy claro que nuestros enemigos, por sobre todo, son las mafias organizadas que acá, claro, están negociando con todo tipo de tráfico, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Entonces tenemos que fundamentalmente, y en esto personalmente a mí me genera mucha confianza la propuesta de Patricia Bullrich, de Ricardo López Murphy, que saben de seguridad, pero al mismo tiempo tienen un altísimo valor de la república, la democracia, y son muy conscientes de lo que hemos logrado y no quieren volver atrás. Claro. Federica, nombraste al doctor Ricardo Hipólito López Murphy. Fue destratado en la Feria del Libro, al igual que algo que repudiamos desde estos micrófonos, y creo que vos también,
seguidores de Milei, bueno, escracharon desgraciadamente a el Pepe Mujica en las últimas horas en la Feria del Libro. Es la radicalización de no sé qué, porque todavía Milei no muestra nada, ¿cierto, Federica? Es que antes que conteste, las expresiones que ha tenido recién Federica, creo que lo dice todo, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. Volver a los 70, lo intentó hacer el kirchnerismo desde una óptica, desde el poder, desde el poder, por supuesto, y desde la óptica de los montoneros, de leer, con sus hijos, sus nietos. Bueno, así no fue. Ahora, no nos matamos al otro lado. Ahora nos queremos ir al otro extremo, al extremo de defender a los genocidas, a las cárceles clandestinas. Esto ya heridas que deberían cerrar y de alguna forma, ¿no? Tratar de delincuente, de traidor a López Murphy, como lo hizo en la Feria del Libro Milei, y posteriormente que seguidores de Milei insulten y de alguna forma intenten acallar la voz de este gran político, más allá de su ideología. Para mí fue un gran presidente Mujica en su país. La verdad que de irnos de un extremo a otro, de esto los argentinos estamos cansados, ¿no? Totalmente, y aparte es hora de que aprendamos a tomar lo mejor de cada hombre y su aporte. Entonces no podemos desconocer lo que López Murphy ha aportado claro. En cuanto a debate económico, a debate de defensa, ha aportado con su propia vida a un ideal. Y en el caso de Mujica también, sinceramente, ha sido él desde su perspectiva y con su visión, también ha tratado de contemporizar y de sacar su país lo mejor posible. Entonces, me parece que no nos hace bien a nadie, no le hace bien a la convivencia política, al clima institucional, no nos hace bien al espíritu de los argentinos que queremos simplemente que este país siga para adelante, pero también con bases sólidas, pero que nos dejen de enfrentar a unos contra otros, porque muchos chicos que siguen a Milei, que están entusiasmados porque ven un estilo casi rockero, no sé qué, terminarán creyendo que López Murphy es mala persona, por favor. Claro, sí. Es mucho el daño que le está haciendo a las nuevas generaciones un discurso como el de Javier Milei. La última de mi parte, por lo menos, Federica, para no restarte más tiempo. Habla de, eliminar la orientación sexual y el ESI en las escuelas. Esto es la educación sexual, ¿no? En las escuelas. Con el tejido social destruido, donde los chicos van a las escuelas, muchos para recibir la vianda, Federica. Esta es la realidad con el informe de la UCA, que es devastador, demoledor. Nos debería avergonzar más que doler. La prioridad tiene que estar, por supuesto, en que los chicos realmente aprendan. Exacto. Aprendan lectoescritura, aprendan razonamiento matemático. Tenemos el nivel... supimos tener un nivel educativo alto, que orgullo en el concierto latinoamericano, nos respetaban en todos lados y lo hemos perdido. Hoy nuestros chicos llegan a sexto grado sin saber nada, van por la copa de leche, la vianda, la merienda, pero ya ni siquiera por eso. Y lo que están recibiendo no nos deja competitivos a las nuevas generaciones para nada. Pero además, en este punto de la ley de educación sexual, yo soy una convencida que hay que dar, tenemos que instruir también, tenemos un nivel de embarazo adolescente. Ahí está, ahí va, por una cuestión de falta de educación, Federica, en los estratos más bajos, básicamente, ¿no? Totalmente, tenemos que educar, aparte, no vamos a hablar en la escuela algo que se habla en todas las redes sociales y en la televisión. Entonces, por favor, hablemos con calidad, eduquemos a las chicas y a los chicos en la responsabilidad de los actos. Y en esto es una postura mía personal, también tenemos que ser inclusivos con aquellos que tienen, que pueden ser minorías, pero también con quienes tienen orientación sexual diversa. Yo no sé si realmente debamos, no creo que sea un tema a tratar tampoco,
pero tampoco tiene que ser totalmente a favor o totalmente en contra. Tenemos personas que sienten diferente a lo que está en el lenguaje de ellos a la heteronorma, ¿no? En donde yo me incluyo, yo soy una persona hetero, yo no soy miembro de la comunidad LGBT, pero creo que tengo que saber respetar a todos y también abrazarlos amorosamente dentro de la sociedad. Exacto. Entonces, que no quiere decir que aparte a nadie se le va a cambiar una inclinación, una percepción por lo que se le diga. Cada uno es lo que es, pero si hay una minoría tenemos que abrazarla amorosamente y no sentirla excluida o paria. La última, que tiene que ver justamente con las elecciones del domingo pasado, que ya se terminaron, ya se saben los resultados, los análisis que hemos estado haciendo, que creo que son muy oportunos para que la sociedad tenga realmente una visión diferente de lo que por ahí dicen algunos medios de comunicación, más que todo de la palabra de una candidata y también de una responsable tan importante de los medios de comunicación como lo ha sido la señorita Mariconda, y una experta, creo que es la maestra nuestra en muchos aspectos en sistemas de comunicación, pero hay un parate, no sabemos cuándo van a ser las elecciones justamente a gobernador, tal vez las más importantes para la provincia, pero este parate seguramente va a disminuir en lo que se refiere a propaganda, en lo que se refiere a llenarnos un poquito la cabeza con todos los medios de comunicación a través de las propagandas, pero seguramente ustedes van a seguir trabajando, van a continuar con esto, ¿no? Pero por supuesto, a ver, hay un parate y también es por culpa del gobernador. Fijémonos en Tucumán. Exacto, sí, es cierto. Sí, es cierto eso. Sí. Mansur, a pesar de que estaba en la misma condición de Uña, que estaba queriendo hacer trampa, violando la constitución de su provincia, entendió el mensaje de la Corte, se hizo a un lado y ya suspendieron la imposición de cautelar en esa provincia, pueden llamar elecciones cuando sea. Acá el gobernador está queriendo desangrar a toda San Juan, porque en esto los fondos vienen también del gobierno de la provincia, parte de los fondos para boletas y qué sé yo, y otra parte también la tienen que poner los partidos políticos, y esto es una lucha de David contra Goliat, porque nosotros no tenemos el aparato, ya todas las fuerzas están sin oxígeno, sin nafta, por decirlo de alguna manera, para seguir. Y lo peor es que aparte el sanjuanino mismo está cansado. ¿Cuánta gente, cuántos fiscales de buena voluntad quieren fiscalizar para que sea el voto del ciudadano el que realmente se cuente a la hora del escrutinio? Bueno, pero esa gente pobre también están agotados físicamente, moralmente. Entonces, los recursos de la provincia, materiales y humanos, están agotados, estamos asfixiados, me incluyo, por culpa de la obstinación del gobernador Sanchañac, que sigue pretendiendo que se lo considere cuando ya sabe, y se lo dijeron muchísimas voces en distintos momentos, que está violando la Constitución y que está tratando de imponer su soberbia por sobre el bien común de todos los sanjuaninos. Federica, ahora sí la última, con esta afirmación nos está dando a entender de que una fecha ideal sería las PASO de agosto, ¿cierto, Federica? Aprovechar porque se acalla el envión de las nacionales, la nación de alguna forma hace girafondos para las elecciones, no se termina cansando tanto el electorado, Federica, porque si va en el medio vas a tener que destinar un domingo para elecciones provinciales, candidato y vice, nada más. No, pero olvídense que sean con las PASO, porque no le conviene al gobernador, porque va a salir muy mal el gobierno nacional y eso puede jugarle en contra al gobierno provincial, así que está bien, pero eso va ya nada le conviene a nadie, claro, por culpa del mismo Sergio Uñac, nada le conviene a nadie, claro, porque
desde el desgaste, unificarlo con las PASO está bueno, pero también hay muchas personas que a lo mejor querrían ver y postularse como candidatos para la nacional y si Claro. están en la provincial, a lo mejor, a ver, el mismo que se eligió. Exactamente. Claro, seguro. ¿No? Porque a lo mejor, bueno, Uñac... El mismo Uñac, si el Estado, si la Corte no le permite ser candidato con honor. Claro, bueno, no, él sí puede postularse. Él sí va a poder postularse, no sé quién lo va a votar. Claro. Ese es otro tema. Pero él sí podría postularse porque él quedaría fuera. Claro. No podrían postularse Luja o cualquier otro que esté como candidato a gobernador o vice. Claro. Entonces, ya sinceramente, ya nada es mejor. Nada es, hubiera sido mejor realmente en un inicio que la obstinación de Sergio Uñac no llevar adelante, que el Tribunal Electoral de la provincia le hubiera dicho con independencia, haciendo ejercicio de independencia de poder, Sergio, por favor, bajate, evitale a la provincia todo esto, vos no podés ser candidato. Lamentablemente, ya ninguna opción es buena o es mejor, todo depende de qué ángulo se analice, ¿no? Pero la verdad que estamos en una crisis política, institucional, jurídica, sin precedentes por culpa de la obstinación de Sergio Uñac. Federica, la última, ahora sí no te molestamos más. La figura de la candidata de fórmula de Javier Milei, esta abogada Villarroel, dice ser defensora de la vida por un lado, pero bueno, la crisis también tiene que ver con la crisis de la lógica y la coherencia. Por otro lado, de alguna forma critica fuertemente a algo histórico, que fue el juicio de las juntas militares en el 85. ¿Tu opinión, Federica? No, yo creo que ese juicio fue lo mejor que le podía haber pasado al país y a los derechos, y fue un gran símbolo de defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Exactamente, fue ejemplo, ¿no? Sí. Ejemplo Nunca porque... debemos poner en tela de juicio eso. Exactamente. Y quizás también se debería haber completado con información de o a posteriori, ¿no? Sobre todo, bueno, de quiénes fueron las víctimas de los movimientos guerrilleros. Exacto, Claro, sí, sí, es sí, cierto. Debería, pero no pongamos en tela de juicio las cosas que realmente han sido buenas en nuestra historia, como fue el juicio a la Junta, un momento de gran valentía. Todavía no estaba desarticulado todo el aparato militar que había cometido excesos desde el Estado. Entonces, por favor, incluso ya con la perspectiva de la historia que nos está permitiendo todos estos años que hemos transcurrido, no pongamos todo bajo sospecha, rescatemos por favor momentos que fueron bisagra y que, es más, hace poco, por suerte, hemos tenido una película que reivindica de alguna manera, con falencias, que se pueden mejorar, pero para que las nuevas generaciones conozcan también lo que pasó en ese momento. No fue fácil llegar a ese juicio, entonces por favor basta, dejemos de hacer de la política argentina una especie de Boca River encarnizado, donde los hinchas terminan matándose uno a otro y sin poder entender o sacar que hay en el medio un partido que se juega y que tiene que ser bueno. Federica, le damos las gracias por tu tiempo, por estar predispuesta siempre a hablar con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Alas, y seguramente con el transcurrir de los días, ya cuando pase un poquito esto que es el fervor de las elecciones del domingo pasado, y también ya cuando tengamos alguna novedad por parte de la Corte Suprema de Justicia, vamos a seguir en contacto hablando de la política tanto de la provincia de San Juan como de la nación. Muchísimas gracias, Federica. No, gracias a ustedes por elevar el nivel de análisis en los medios de San Juan. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Federica. Fue la licenciada Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana. Tanda, Tony, y a la vuelta viene la tertulia, seguramente con nuestro director Carlos Castro Espinosa.